Un gran saludo para todos los que han aceptado esta invitación a un conversatorio, un diálogo sobre la situación de la agroindustria de La Palma en el Magdalena Medio y algunas circunstancias en medio de la pandemia del COVID-19. Agradecemos no solamente quienes están hoy conectados, sino a los inscritos. Ya tenemos más de 50 personas inscritas de diferentes sectores, organizaciones. Y también, pues, por supuesto, nuestra gratitud con RCPO, quien ha invitado a Indepaz para que en diferentes partes del país desarrolle estas conversaciones, de modo que en manera especial se hable con pequeños productores, medianos productores, con trabajadores, con comunidades, por supuesto sin excluir a ninguno de los sectores que están interesados en el tema de La Palma, empresarios y académicos y otros sectores, ONGs, pero particularmente para mirar percepciones, cómo se está viendo la industria de La Palma, sus impactos, sus controversias y además a la luz de los principios rectores, de los criterios de la RCPO y de los sistemas de quejas y de solución de controversias, a la luz de eso, qué apropiación se puede hacer, qué experiencias o qué apreciaciones se han tenido en estas regiones. Ahora nos corresponde hablar de la situación en el Magdalena Medio, y para hacer esta conversación pues hemos hablado previamente con muchísimos de ustedes. Algunos nos han pasado muy buenas informaciones que estamos organizando y que formarán parte de estas conversaciones que vamos a hacer hoy, pero que con quienes estén interesados en un trabajo mucho más cercano, pues continuaremos el próximo sábado y de la misma manera en las sesiones de esta próxima semana, jueves y sábado, y en noviembre, para ya sacar algunas conclusiones que por supuesto las vamos a compartir con el RCPO, con diferentes sectores interesados para hacer un diálogo sobre estos temas, y también con organizaciones ONGs ambientalistas y de derechos humanos que participan de la RCPO. Aquí hoy entonces voy a referir, uno, al núcleo central de palmicultores del Magdalena Medio; dos, a los grupos de interés con los cuales estamos empeñados en conversar, mirar algunas conflictividades en el Magdalena Medio, temas centrales que preocupan, algunos ejemplos significativos que nos han dicho que vale la pena mencionar para reflexionar este tema de la agroindustria de La Palma, y finalmente la situación actual y la perspectiva frente a la pandemia. Son muchos temas, de modo que aquí solamente vamos a hacer un enunciado, como una introducción. No voy a hacer una intervención larga como una tesis de maestría, doctorado ni una conferencia académica, sino básicamente señalar, pues llamar la atención sobre algunos aspectos que nos han sido mencionados en las conversaciones con varios de los que aquí están participando y que forman parte de toda esta problemática. En primer lugar, pues yo creo que es importante decir que vamos a hablar de el núcleo palmicultor central, en esta nomenclatura que utiliza sobre todo Fede Palma, que divide pues el país en varios núcleos: la zona norte, la zona central, la zona oriental, la zona suroccidental, como las más importantes. Y por supuesto pues ahora vamos a hablar de la zona central. Esta zona central coincide en gran medida con lo que aquí, con el Magdalena Medio. Pero si nosotros vemos los mapas, por ejemplo el mapa que tiene el anuario estadístico para el 2019 de Fede Palma, que es una documentación supremamente importante, vemos que lo que consideran zona ancestral es mucho más amplio que lo que son las inmediaciones de Barrancabermeja, Puerto Wilches, todos estos municipios que están digamos, donde está concentrada la mayor cantidad de Palma, San Alberto y demás. Pero en el mapa del Agustín Codazzi también se tiene una acotación de municipios, no abarca tanto como zona central, pero si observamos bien la geografía de esta zona, nos damos cuenta que la gran concentración se da pues no en los 45 municipios palmeros de los 8 departamentos de la zona central,
sino que va a estar muy concentrado de manera estricta en municipios cercanos, asociados entre sí, particularmente en lo que es la parte oriental de Santander, la parte sur de Bolívar y la parte sur de Cesar. Es donde están concentrados fundamentalmente. Ahora, vemos que pues en esta zona central es una zona que ha tenido un desarrollo similar a las demás zonas hasta el año 90, digámoslo así. La zona oriental y la zona norte, centro, pues han tenido desarrollos similares a los 90, pero luego comenzó a darse un desarrollo diferente, con un crecimiento más importante, más acelerado, sobre todo en la última década de la zona oriental, en segundo lugar de la zona central. Y esas dos zonas, por ejemplo, ya para el año 2018, la zona central tiene 175.000 hectáreas de un total de 550.000 que hay nacional, y la zona oriental 262.000, la zona norte 115.000 hectáreas. Y en ese orden, la zona central, de todas maneras, pues es la zona histórica donde desde los principios de los 60, desde finales de los 50, irrumpe el emprendimiento de La Palma. Ahí está la historia de Indupalma, además de Palma tiene varios libros sobre la historia de la palmicultura en Colombia, donde muestra el papel de esta zona central y la importancia en todo ese periodo de los años 60 y 70 de la zona central. Pero la verdad es que ha habido un desplazamiento hacia el oriente, sin que eso signifique que se haya disminuido la importancia de esta zona como productora de palma, y además también, no solamente por la ubicación allí de 18 extractoras, sino también de una de las plantas más grandes de producción de agrodiesel, ecodiesel, que funciona en las instalaciones de Ecopetrol en Barranca Bermeja. Entonces nosotros tenemos, podríamos ver en esta gráfica, tenemos 18 plantas extractoras que son como los protagonistas, los sectores de interés. Por el lado empresarial, 4 de esas plantas extractoras están en el departamento de Bolívar, como entre ellas la Cantagallo, Grupo Palma, La Loma, Extractora Vizcaya. En el Cesar tenemos otras 5 plantas, donde está La Gloria, pues tenemos ahí Agroince, varias de estas, las más importantes, está por supuesto Indupalma, y en Santander, donde pues hay el mayor número de estas empresas. Si vemos aquí la imagen, entonces tenemos en Barranca Bermeja, que está Aceites del Magdalena Medio, pero en Puerto Wilches, ese es el gran núcleo palmicultor de esta región, donde están Extractora Central, Monterrey, Palma y Trabajo, Oleaginosas Bucarelia, Puerto Ulises y el estándar de Sabanas de Torres, que son 3 también muy importantes. De estas hay 7 extractoras que se aliaron con Ecopetrol para formar Ecodiesel, productora Ahora vemos que en relación con la RCPO hay 10 de estas empresas que están certificadas, que han hecho el proceso de trámites para tener un sello de RCPO, pero pues también hay otros sellos de reconocimiento de certificación, de buenas prácticas, o que se someten a unos estándares internacionales similares a los de RCPO. Entonces, digamos, no es la única certificación la que se da, que son certificaciones sobre todo como de sello de buenas prácticas para el comercio internacional, para las exportaciones fundamentalmente, pero que es como un sistema de control internacional sobre el cual pues se hablará más adelante en el desarrollo de nuestras conversaciones. Ahora, nosotros podríamos ver aquí en estas otras gráficas de qué manera se han desarrollado todas estas actividades, y sobre todo en lo que tiene que ver con las plantas extractoras. Nosotros vemos cómo pues las pequeñas plantas de 0 a 5 toneladas, otras de 5 a 10, todavía están las micro, las pequeñas,
medias entre 10 y 100 y de más de 100, que son la mayoría, digamos, entre las medias y las grandes, tenemos el 75% de las extractoras. En cambio, las plantas pequeñas realmente no representan sino el 4% en todo el país, no solamente en la zona central, sino en todo el país. Como que ahora, seguramente más adelante, y eso que quisiéramos que en la próxima sesión, pues se nos comentara la experiencia que ya está en curso, que precisamente en estos días está en montaje, de una extractora pequeña de Fundepalma y de asociados, que yo creo que es una experiencia muy interesante, porque algo similar pues se está haciendo en otras partes, pero sobre todo hay deseos, como en Tumaco, por ejemplo, de pequeños productores independientes que quieren hacer la experiencia de ellos tener su propia extractora. Entonces ese es otro de los casos interesantes a ver. Ahora, entre los grupos de interés con los cuales hemos establecido una cercanía, o quisiéramos, pues están por supuesto los sindicatos, aparte de estos grupos de empresas, el sindicato de Palma, Sintrainagro, el Sintrapro Aceite, Sintrainal, es decir, son organizaciones sindicales, Bensuagro, que tiene su representación, por supuesto, como sindicato de industria, son diferentes, pero que es un componente muy importante del diálogo, de las problemáticas que ahí están. Están las asociaciones de productores que están en alianzas productivas con las grandes empresas. Estas asociaciones pues han tenido un desarrollo importante en el último periodo. Ahí no tenemos una cifra exacta, pero pues tiene un estimado de cerca de 6.000 hectáreas en Palma, de empresas asociativas, proyectos asociativos que están en el Magdalena Medio y que pueden tener una relación en las alianzas productivas. Y hay una serie de organizaciones comunitarias con experiencias muy significativas, como la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, las asociaciones del Río Viejo, de mujeres también, en Sabana de Torres, en la Corporación Usinga, yo creo que hay organizaciones femenina popular, la Pastoral Social, diferentes organizaciones que tienen mucha importancia, y por supuesto los actores institucionales, organismos de control, entidades territoriales en el departamento. Aquí, por supuesto, hay que mirar, hay diferentes miradas sobre cuáles son los impactos de la agroindustria de la palma en el territorio. Cuando se habla de impactos, generalmente se piensa en que son, digamos, daños en algunos de los aspectos socioeconómicos, institucionales, culturales, ambientales, pero también impactos desde otro punto de vista, de Producto Interno, de crecimiento, de empleo, y ahí precisamente son uno de los temas de controversia. Incluso Planeación Nacional, hace unos 4 años, elaboró un informe viendo la situación de municipios palmeros y llegó a conclusiones, algunas de ellas que forman parte de este debate. Según Planeación, en los municipios palmeros, el índice de pobreza es mayor que en los municipios no palmeros. ¿Eso a qué obedece? A una situación preestablecida que ha estado modificándose por la dinámica de la palma y que se están acercando los palmeros a los no palmeros. Es una hipótesis. Algunos estudios hablan de que se puede demostrar el incremento de ingreso en los municipios palmeros a una dinámica superior que en los municipios no palmeros, y en otros se señala que eso es cierto, pero que se concentra en los que logran una articulación mayor en alianzas productivas o en la cadena de valor de la industria de la palma, pero que hay unos efectos colaterales para algunos o estructurales para otros que establecen una diferenciación y una desigualdad estructural. Eso forma parte de la discusión. Pero lo que queremos ver son algunos temas en debate. Particularmente hay un primer aspecto que tiene que ver con tierra, territorio y agua.
Si nosotros miramos el mapa, el mapa que elaboró el Programa de Desarrollo y Paz sobre emprendimientos mineros energéticos, vemos que este es un primer elemento de lo que hay que mirar, es decir, que no solamente hay palma en el Magdalena Medio, es muy importante la palma, se habla en esos 150.000 hectáreas o 120.000 hectáreas, no me acuerdo muy bien, si son más o menos un empleo por cada 10 hectáreas, son 10.000, más asociados indirectos son 20.000, pero en el conjunto eso no representa más del 10% del total de la superficie económicamente activa explotada en el Magdalena Medio. Tenemos emprendimientos muy importantes de mineros, por ejemplo, en toda lo que es la parte occidental del río Magdalena, en los municipios por ejemplo, de San Pablo, de Santa Rosa, todos esos municipios de la vereda occidental, hay un número muy importante, por lo menos 10 emprendimientos, áreas tituladas intereses de exploración, intereses de explotación de la Anglo Ashanti, por ejemplo. Hay otras empresas como la Texas Biodiesel, Galway Resource, que también está ahí, Río Tinto, Carboandes, Centroquímica, San Luis, Carbones de Santander, Occidental Andina, Oxy. Y el tema petrolero es un tema supremamente importante en el Magdalena Medio, por supuesto, esa es la cuna del petróleo en Colombia, es el nudo del petróleo, ahí está la refinería más importante de Colombia. Pero no solamente tenemos esta presencia, también obras de infraestructura, los puertos multimodales, 3 grandes puertos multimodales a lo largo de todo este recorrido por el Magdalena Medio, y también pues hay un trazado para lo que llaman el tren del Carare. Son proyecciones de ocupación de territorios superamente importantes, e incluso está la perspectiva de la minería de uranio, y es una zona impresionantemente disputada por intereses. A eso agreguen el fracking. El fracking, eso es muy importante, porque tenemos nosotros, por un lado está lo de la Luna y el Tablazo, que son los sitios que han sido escogidos en Colombia para el experimento piloto. Si uno mira el mapa de lo que va a ser el piloto del fracking, él coincide de manera impresionante con la geografía de La Palma y con algunos de las iniciativas de exploración petrolera. Y eso tiene implicaciones, pero agregue a ese mapa el nudo de los oleoductos, de gasoductos, y al mismo tiempo de lo que es la provisión de combustibles hacia el interior del país. Nosotros tenemos que entre Barrancabermeja y Bosconia está la llave petrolera de Colombia, las arterias petroleras. Eso empata con el gran oleoducto que va de Cañolimón a Coveñas, con lo de Rubiales. Sí, toda la red petrolera está articulada en esta zona. Esto tiene unas implicaciones supremamente importantes, porque allí eso toca con mucho. No he hablado de la relación con la territorialidad campesina, con la agroalimentación, con todo, pero ya comenzando por el tema del agua, se da cuenta de que allí hay una problemática que la han señalado, hay estudios que nos han entregado, apreciaciones, misiones internacionales de observación que han trabajado informes, y el tema del agua ese es un tema crucial. La palmicultura coincide con los distritos de riego de una manera impresionante. Y allí hay una disputa por el agua. Con el fracking sería una cosa impresionante, ¿no? Por supuesto, la explotación petrolera en general. Entonces, el tema del agua toca por ese lado, pero también está referido en algunos estudios. Hay un trabajo muy importante publicado en la revista Palma, de Fede Palma, que lo recomiendo mucho, que es un estudio sobre los temas la problemática ambiental de la industria de la palma. Y allí pues se señalan una serie de cuestiones, que por supuesto se hace un balance, es un documento de todas maneras
promovido por la industria palmicultora, pero tiene de todas maneras reconocimientos muy importantes de lo que son la problemática hídrica asociada a la industria de la palma. No solamente por la disputa del consumo, sino también por los vertimentos, por una serie de alteraciones y de disputas por el recurso agua, que no lo vemos solamente en el Magdalena Medio, también es un asunto que es destacado por las comunidades, por muchos sectores de trabajadores, de pequeños productores en otras regiones del país. Es clarísimo en toda la zona de Rubiales y de lo que fue todo la concentración de tierras por este proyecto petrolero, pero que al mismo tiempo tuvo una perspectiva agroindustrial. Pero de la misma manera en Montes de María, en María la Baja, hay una problemática señalada por la gente alrededor del agua. Entonces ese es un tema importante a tener en cuenta a la hora de hacer estos balances del tema ambiental. Pero yo aquí solamente quiero subrayar cosas que nos han dicho. Hombre, no se olviden en este diálogo de estos aspectos. Temas que son evidentes, que están cada vez que uno conversa con el sindicato, con algunos de ustedes, les dice, vea, aquí hay un problema muy crítico en la historia de las conflictividades laborales y que tiene una situación presente. El caso de Indupalma es como la expresión más crítica, porque pues ya toda esta situación que después de muchas conflictividades, de lo que fue todo el conflicto por las cooperativas de trabajo asociado y por la formalización de los trabajadores, ahora tenemos la situación, la dinámica, el anuncio y los desarrollos posteriores de un acogimiento por parte de esta empresa a las normas sobre quiebra y los alegatos de la empresa, las justificaciones por las cuales acoge esa figura, y por lo tanto eso llevaría a la liquidación de esa empresa y muy probablemente al surgimiento de otra que recoge los activos desde los acreedores y que haría liquidación por un lado y restitución de algún tipo de inversiones por el otro. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es una situación muy delicada, porque ya en el pasado se presentó con otras empresas que también apelaron o anunciaron, porque eso anunciaron que se veían constreñidas por la situación del dólar, por problemas de competencia internacional, por modificaciones de aranceles, por importaciones de algunos productos excedentes de los Estados Unidos, y que eso los abocaba a una situación de quiebra. ¿Qué dicen los trabajadores? Entre las cosas que afirman es que las empresas están buscando una reestructuración, disminuyendo el personal, no solamente por que se acojan a desvinculación voluntaria, sino también por despidos o sino liquidación. Y que hay un problema, en el caso de Indupalma, de gestión financiera, de acumulación de deudas, de no previsión del fondo pensional, que lo lleva a un punto crítico. Eso es una alerta muy grande, reflexionar lo que ha venido pasando en una de las empresas tradicionales, históricas, fundadoras de la industria de la palma en Colombia, y que tiene esta situación. ¿Qué permite leer esa situación? ¿Qué experiencias sacan las otras empresas? ¿Qué experiencia para los trabajadores y para el conjunto de las comunidades en la región? 1.200 trabajadores en Indupalma, en el sur de Cesar. Se hablaban de los que estaban terciarizados en el año 2018, sobre aquí mirarlo, y que pasaron parte de esos a ser formalizados y que ahora quedan en el aire. Y así son situaciones que según pues, el sindicato, dice que la empresa de todas maneras necesita a esos trabajadores. Si dice que tiene 9.000 hectáreas sembradas y es un trabajador por cada 10 hectáreas, quiere decir que tiene una necesidad de trabajadores, no de desvincular trabajadores. Pero ¿qué es lo que está pasando allí en materia del trabajo? Y esto cómo se relaciona con situaciones laborales. En el caso del otro tema que está en la agenda y porque además es objeto de trabajo del panel de quejas de
RCPO es el de Extractora La Gloria, es conocida por tener una participación muy fuerte del grupo de Fremovis. Sinergia, que es filial de una empresa registrada en Panamá, en un paraíso fiscal, y que viene acá y hace toda una composición empresarial. Sobre esto hay una queja formal en curso. Esto es una historia larga, supremamente compleja, porque se trata pues de toda la historia de un predio, con gran polémica por la historia de este predio, cómo fue que se conformó, la historia de paramilitarismo asociado, como acaba de reflejarse una sentencia del Tribunal de Cundinamarca, y en sentencias oficiales, de pronunciamientos de la justicia, que muestran que aquí ha habido un componente de violencia, pero al mismo tiempo pues otros problemas mucho más de fondo que tienen que ver con la solicitud de extinción de dominio que han hecho las familias que ante el abandono de esos predios entraron a hacer el usufructo, y que luego fueron objeto de una serie de ciclos de violencia, de desalojos, de quemas de casas. Es una historia que ya está contada, pero que, ¿por qué nos han llamado la atención? Nos dicen, bueno, aquí está prueba el sistema de RCPO. No se trata de cualquier cosa, es una empresa que vincula a uno de los más grandes empresarios de Colombia, que es el de Avianca, que además tiene un hermanito en Brasil, metido con una naviera y con los Odebrecht y otra serie de cosas. Y es una empresa bastante investigada últimamente, ¿no? Pero no solamente se trata de esa circunstancia, sino que además tiene un peso en las extractoras y en todo el circuito de La Palma allí, y está en curso, es decir, ¿sirve o no sirve el sistema de quejas? Aparte del sistema judicial, porque pues tenemos la última sentencia que le da la razón a las comunidades campesinas que han reclamado derechos sobre parte de ese gran predio pues, de La Gloria, de la Hacienda de La Gloria, y que pues están a la espera de otros pronunciamientos de la justicia colombiana, pero también del tema internacional. Y el otro caso, que no me voy a referir en detalle porque también es muy conocido, solamente decir que allí hay una serie de consideraciones, que fue todo el tema de las pavas, que esa es una historia también larga, pero que tiene una circunstancia, y es que en su momento, en un momento de la crisis, de toda esta problemática de las pavas, la gente consideró si la relación con RCPO podría ser de conveniencia o no para la solución de las controversias que están en juego, y de alguna manera pudiera ser una apelación. Una misión internacional que estuvo aquí, que dialogó con cerca de 30 organizaciones, y con un acuerdo con estas organizaciones desestimaron la ruta de la RCPO, entre otras cosas porque pues, la capacidad de presión sobre empresas que no están suficientemente certificadas pues es muy poca, y mucho más cuando el grupo Davos retira la empresa esta Tequendama, que era parte de todo el conglomerado que estaba pretendiendo, estaba en la disputa aquí de estos territorios. Entonces son situaciones que están en la agenda. Finalmente, yo quisiera decir que pues el panorama de La Palma es un panorama, como todo el sector agrícola, de agroindustrias en el mundo y en Colombia, está sometido a las vicisitudes de una de las crisis económicas mundiales más graves, particularmente en el tema del aceite de palma. Pues tenemos que la situación en el primer trimestre de este año, según un estudio publicado por la misma Fede Palma, pues venía en una dinámica positiva comparado con los primeros trimestres de años anteriores, en lo que era la producción mensual de aceite de palma, pero los pronósticos, aunque no se conocen todavía las estadísticas, es que después del mes de marzo, no solamente por tendencias históricas y cíclicas que se pueden observar en las gráficas, sino por el impacto
económico del COVID-19, la tendencia es a una caída muy grande. Ya pues hay sobre eso expectativas al principio de que no, pero pues sabemos que por un lado pues, la reducción de consumo interno es fundamental, la parálisis del sector de turismo, de hoteles, de todas estas actividades, la disminución de ingresos de las familias de una manera brutal, menos de la mitad de lo que antes tenían de la pandemia. Todo eso, por supuesto, va a implicar una disminución de la demanda y una situación de excedentes acumulados por parte de las extractoras, de las empresas. Ya se ha presentado un cambio supremamente drástico, ya venía de atrás, un cambio en la matriz, digámoslo, de compradores internacionales. Holanda y España constituían los principales compradores. Sumados daban como el 70, casi el 80%. Y resulta que eso ha cambiado. La situación que tenemos ahora es que es México y que la Unión Europea apenas tiene el 35%. Es decir, que hay un cambio y la situación de México es igualmente inestable. Entonces ahí vemos que a lo de la palma, el aceite de palma para consumo o para consumo industrial y demás, se agrega la situación del biodiesel, que también se ha visto una demanda reducida, que ya venía cayendo y que ahora está mucho más reducida. Eso, aunque el biodiesel en Colombia, estas plantas como Ecodiesel y otras, bueno, tenemos la crisis de Bioenergy, pero Bioenergy por el etanol, pero de todas maneras relacionada con la situación de combustibles y la situación es de una disminución notable. Esto va a plantear muchas vicisitudes, significa que se van a tensionar muchísimo las situaciones en los territorios. El problema sindical, laboral, va a estar empresas que van a decir que están o efectivamente van a llegar a un punto límite de sostenibilidad económica y van a comenzar a paralizar y a reestructurar laboralmente. Está en ciernes una serie de modificaciones en cuanto a las formas salariales, prestacionales, a lo que se llama los parafiscales, la flexibilidad del trabajo, y todas unas reformas laborales supremamente importantes. Y por otro lado, siguen latentes las disputas territoriales y demás problemáticas. Todo esto forma parte de una conversación que apenas estamos esbozando y que aquí pues, la única pretensión es como poner los titulares para una conversación que vamos a hacer durante los próximos días, en las próximas jornadas, pero donde lo más importante es el aporte que desde los diferentes grupos de interés, desde los trabajadores, las comunidades, los pequeños productores y también otros sectores académicos, institucionales, empresariales, puedan hacer a estos puntos que vamos a reflexionar mirando no solamente las problemáticas generales de conflictividades, sino también qué herramientas da la RCPO, sus herramientas para el trámite de quejas o de controversias que formarán parte de estas conversaciones. Entonces, tiene la palabra y mi agradecimiento a todos ustedes.